bien. El mismo problema, listo, yo creo que ya nos tocó adaptarnos a eso, listo. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Entonces, voy a construir otro punto, ¿cierto? Entonces, va a construir otro punto acá, sobre esa línea, digamos un punto P', sobre esa línea, de tal manera que la distancia de B' a A sea igual al punto A que fijé, y después lo que voy a hacer es construir la línea por ese punto B', una línea perpendicular. Por ese punto B', de tal manera que... Joder. En fin. Construyo una línea perpendicular por ese punto B', llamémosla T, y después fijo otro punto acá, que voy a llamar C, o llamémoslo B, de tal manera que esté una distancia B', también una distancia A. Y voy a construir este triángulo de acá. Entonces, ese triángulo que voy a construir va a ser isósceles, ¿cierto? B'A tiene que ser igual a B'B. Y como es isósceles, voy a tener que este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Los ángulos adyacentes a la base tienen que ser congruentes, ¿cierto? Y cada uno de esos ángulos tiene que ser menor que el ángulo que la medida del ángulo de paralelismo. ¿Por qué? Porque el ángulo de paralelismo, ¿cierto? Está determinado por un rayo limitante asociado pues al valor A, que no puede intersectar a la semirrecta B'A. Por lo tanto, entonces, ese ángulo tiene que ser menor. Ok, listo. Porque si fuera exactamente igual, intersecta y eso no puede suceder. Y si fuese menor por el teorema de la barra transversal, también tendría que intersectar y no se puede. Entonces, listo, voy a escribir eso. Entonces, por el postulado de la regla, sea B' perteneciente a L tal que la distancia de B' hasta A es igual a A, ¿cierto? Entonces, sea T, ¿cierto? Tal que T es perpendicular a L y B' pertenece a T, ¿cierto? La única línea perpendicular que pase por ahí. Y después nuevamente tome B perteneciente a T tal que B'B es igual a. Listo. Entonces, Mauricio, quizá de pronto nos confundimos con ese T y el T que nombramos arriba. sí, bueno, sí, sí se puede uno tender a confundir, entonces llamémosla, no sé, L'. Eso realmente no es tan cierto, pero para que no se vayan a confundir. Entonces eso es L'. Bueno, le puse dos primas, L2', L2', L2'. Listo, entonces el triángulo, ¿cierto? El triángulo AB'B es isósceles, por lo que la medida del ángulo, ¿cierto? B', B, A tiene que ser igual a la medida del
ángulo B'AB, B'AB, y eso tiene que ser menor que KDA. ¿Por qué la desigualdad? Porque eso tiene que ser menor que KDA. Eso tiene que ser menor porque tenemos tenemos, esto es consecuencia del hecho de que la semirrecta BA intersecta a B'A en el punto A, ¿cierto? Y entonces la semirrecta que me determina el ángulo de paralelismo, que sale precisamente desde ese punto, me tiene que determinar precisamente una cosa que es paralela a la recta determinada por B'A, ¿cierto? Entonces esto no puede pasar. Ese ángulo tiene que ser menor que KDA. Listo. En caso contrario, hay una contradicción. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cierto que a partir de ese ángulo de paralelismo, pues todos los que están desde ese ángulo hasta 90 abierto van a ser paralelas a la línea L? Pues no van a esos rayos que están ahí no pueden intersectar. Pero si no intersectan, entonces podemos afirmar que serían como paralelos, ¿no? El único que puedo asegurar que va a ser paralelo son precisamente el ángulo de paralelismo. Listo. Los otros... Solamente se asegura con el ángulo y puede, ya, la línea puede que intersecte por el otro lado. Eso es lo que yo pienso. Pues, yo pensaría que son paralelos, ¿cierto? Pero habría que mirar por qué. Lo único que podemos decir ahora es que si es el rayo que me determina el ángulo de paralelismo, ese me tiene que determinar una línea paralela. Las demás, pues, ¿qué pasa si intersecta por el otro lado? No sé, habría que pensar, pero creo que también son paralelos. La pregunta que te hice fue como en general o sea, ese ángulo de paralelismo siempre me determina que ese rayo va a ser siempre paralelo a la línea L. El rayo sí, ese rayo sí, de hecho toda la línea determinada por el rayo. Pero aparte de eso, lo que me dices es que si yo por acá tengo algo de 90, ¿cierto? Tomo la perpendicular, todos los rayos que estén acá en el interior tienen que ser, no pueden intersectar, ¿cierto? Pero lo que no sé si si esos también determinan líneas paralelas y por el otro lado no ocurre que la pueda intersectar. No he pensado en eso, pero yo creería que son paralelos. Listo. En fin, entonces tenemos esto de acá, bien. ¿Y eso qué me implica? Que como KDA es menor que epsilon cuartos, cada uno de esos ángulos tiene que ser menor que epsilon cuartos. Listo. Entonces, de manera análoga, bueno, entonces sea C perteneciente a L, ¿cierto? Con B' entre C y A, tal que la distancia de B' a C es igual a A, listo. Entonces lo que estoy diciendo es que voy a tomar otro ángulo, otro punto por acá C, de tal manera que este triángulo que voy a formar acá tiene dos lados iguales a A. Estos ángulos van a ser iguales, ¿cierto? Y por el hecho de que esto de acá es recto, esos cuatro ángulos que acabo de construir tienen que ser congruentes. Todos esos cuatro ángulos, ¿cierto? Nuevamente, se forma un triángulo isósceles donde ¿qué triángulo isósceles se va a formar? El triángulo C, B', B, ¿cierto? Donde se tendrá que el hecho de que la medida del ángulo, ¿cierto? AB', B sea igual a la medida del ángulo C, B', B sea igual a 90 grados. Esto me va a implicar que voy a tener esos cuatro ángulos hasta que la medida del ángulo
del ángulo B'A tiene que ser igual a la medida del ángulo B'A tiene que ser igual a la medida de esos otros dos ángulos que se construyen, que sería el ángulo B'CB y la medida del ángulo. ¿Cuál es el otro ángulo? El otro ángulo sería B'C. Listo. Y son menores todos que epsilon cuarto, ¿cierto? Note que sigma del triángulo ABC es igual precisamente a la suma de esos cuatro ángulos, ¿cierto? Voy a llamarlo, no sé, esto lo voy a llamar como alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Sigma del triángulo ABC que se construyó tiene alfa 1, alfa 2, más alfa 3, más alfa 4. Y cada uno de esos es menor, son iguales, ¿cierto? Entonces esto sería como 4 veces alfa 1, pero cada uno de esos es menor que epsilon cuartos, entonces esto sería menor que 4 por epsilon cuartos. Se cancela el 4 y me queda epsilon, ¿cierto? De donde sale que sigma del triángulo ABC es menor que epsilon en grados. Listo. Entonces ahí demostramos la primera parte de la afirmación. La segunda, como el defecto del triángulo, ¿cierto? ABC es igual a, ¿cierto?, a 180 grados menos sigma del triángulo ABC. Entonces, fíjense que esa desigualdad de arriba, de que sigma del triángulo ABC sea menor que epsilon grados, es equivalente a decir que menos sigma del triángulo ABC es mayor que ¿quién? Que menos epsilon en grados. Entonces esto sería mayor que 180 menos epsilon en grados, como consecuencia precisamente de esa desigualdad. Y entonces ahí se termina la demostración. ¿Claro, clara la demostración, muchachos, o no? Muchachos, ¿sí quedó claro o no? Bien. Ahora vamos a demostrar el otro teorema. Entonces este teorema es que ahora vamos a demostrar algo contrario. Nosotros acabamos de probar que en la geometría hiperbólica existen triángulos tan pequeños como yo quiera, en el sentido de que las, la suma de los ángulos internos, ¿cierto?, es menor que epsilon, para cualesquiera epsilon mayor que cero, en particular si epsilon es muy pequeño, entonces sucede que toman esa forma, ¿cierto? Entonces resulta que eso es bien interesante, ese tipo de formas, porque lo que nos está diciendo ese resultado es que pues los triángulos, van a haber triángulos en la geometría hiperbólica que son como así, ¿cierto? Y ese tipo de triángulos se parece mucho a algo que aparece en algo que se llama geometría tropical, que es es una de las áreas de la geometría que es nueva, es muy reciente y que hoy en día pues tiene mucho apogeo. En fin, lo dejo simplemente ahí como un comentario pues, pero es algo atípico. Ahora, vamos a demostrar algo contrario. Voy a probar lo siguiente, que para todo epsilon mayor que cero, existe un triángulo rectángulo cierto, digamos ABC, tal que
tal que sigma del triángulo ABC es mayor que 180 grado 180 menos épsilon. Es decir, que la suma de los ángulos internos del triángulo es casi, ¿cierto? Y el defecto del triángulo es menor que epsilon en grados. Listo. Entonces, básicamente lo que probamos es como una cosa completamente contraria, que podemos probar también una cosa completamente contraria al enunciado anterior. O sea, en la geometría hiperbólica hay triángulos como de cualquier tamaño, de cualquier forma. Listo, entonces vamos a demostrar esto y cierto, en este caso los triángulos son casi como triángulos, me están diciendo que son aproximadamente como triángulos, cierto, euclidianos, cierto, van a tener esa forma. Listo, entonces para este caso entonces sea epsilon mayor que cero. Entonces, probemos que la afirmación se satisface para todo epsilon menor que 90, ¿cierto? ¿Cierto? Porque si satisface para todo epsilon menor que 90, entonces se puede satisfacer para todo epsilon. Porque probemos, ya que esto implica que la afirmación es cierta para todo epsilon que sea mayor o igual que 90 grados. Alguien me dice por qué solo es suficiente comprobar que sea para epsilon menor que 90. Porque eso me implicaría que si yo tomo entonces cualquier otro epsilon mayor que 90, mayor o igual que 90, entonces la afirmación también se satisface. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran todos los epsilon, consideran al menos un epsilon que sea menor que epsilon en este caso, entonces para este se satisface. Porque es menor que 90, ¿cierto? Y como para ese se satisface, entonces la primera condición, ¿cierto? La condición del defecto se tiene que satisfacer. Porque si se satisface para epsilon prima, se satisface para uno que sea más grande. Y la de este también. ¿Cierto? Porque si ustedes le restan un epsilon muy grande, entonces eso me va a quedar negativo y nosotros sabemos que sigma siempre es positivo, entonces, en fin, solo es suficiente para probarlo, es suficiente probar la afirmación para este caso. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que quiero hacer es construir un triángulo rectángulo que tenga un ángulo cuya medida es precisamente 90 menos epsilon. ¿Por qué? Porque eso va a ser positivo. Entonces, sea L una línea arbitraria y considere A un punto perteneciente a L, listo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a bosquejarlo por acá, simplemente voy a tomar una línea arbitraria, digamos una línea L, voy a tomar un punto, digamos por aquí A, y lo que voy a hacer es que por el Fabricio, ¿puedes subir un poquitico para que se
alcance a ver la afirmación de arriba, gracias. Listo, entonces lo que voy a hacer es que voy a construir un rayo acá en cualquier semiplano acotado por L, cuya medida del ángulo sea igual precisamente a 90 menos epsilon. Listo, entonces por el postulado del transportador, existe una única semirrecta, digamos, no sé, AB, de hecho, sí, AB, tal que, en cualquiera de los en cualquiera de los semiplanos, no me importa en cuál, tal que la medida del ángulo, la medida del ángulo, me va a tocar tomar otro punto, pero bueno, la medida del ángulo, digamos, C' A B es igual a 90 menos epsilon en grados, donde C', digamos, pertenecía a L con C' distinto de A, listo. Entonces, lo único que hice fue tomar un punto C' de tal manera que yo pueda hablar de la medida de ese ángulo. Y esto lo llamé B. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar una perpendicular que salga desde B a la línea L. Y eso va a cortar precisamente en C, el punto que quiero. Entonces, sea T, la única línea tal que T es perpendicular a L y el punto B pertenece a T. Listo. Entonces sea la intersección entre T y L igual al punto C. Entonces, claramente, C es distinto de A. Y C es distinto de A. ¿Por qué es distinto de A? ¿Qué pasaría si C fuese igual a A? ¿Habría un absurdo? No, porque el ángulo en C vale 90 grados, pero el ángulo en A vale 90 menos epsilon, que es menor que 90 grados, por lo tanto no puede ser igual a A. Listo. Entonces, ¿qué pasa con ese triángulo? ¿Qué me da sigma del triángulo ABC? Sigma del triángulo ABC es igual a 90 grados, ¿cierto? Más 90 grados, ¿cierto? Menos epsilon en grados, más la medida del ángulo ABC, ¿cierto? Que esto no es más que 180 grados menos epsilon en grados más la medida del ángulo ABC. Y resulta que la medida de ese ángulo es una cosa positiva, ¿cierto? Y como es una cosa positiva, entonces esta cantidad resulta ser mayor que 180 grados menos epsilon. Grados, pues sí, 180 menos epsilon en grados. Entonces ahí se prueba la primera parte de la afirmación. Ahora, ¿qué pasa con el defecto? ¿Qué pasa con el defecto de ese triángulo rectángulo? El defecto es precisamente 180 grados menos sigma del triángulo ABC, que sería igual a 180 grados menos 180 grados menos epsilon en grados más la medida del ángulo ABC. Pero esto sería, se me cancela el 180, le cambio el signo a epsilon y me queda epsilon grados menos la medida de el ángulo
ABC, y como la medida del ángulo ABC es positiva, ese menos me vuelve algo negativo y esto tiene que ser menor que epsilon en grados, ¿cierto? De donde sale que ese triángulo, sigma del triángulo ABC, es un triángulo rectángulo que satisface. El sigma del triángulo es mayor que 180 grados, 180 menos epsilon en grados, y el defecto es menor que epsilon. Ok, esa sería la afirmación 2. Muy bien, el siguiente teorema. El siguiente teorema. ¿Quedó clara la demostración de este teorema, muchachos? ¿También o no? Teorema 3. ¿Qué dice el teorema 3? El teorema dice que básicamente lo que voy a poner acá lo voy a poner entre comillas porque lo que me dice es importante y es que los triángulos pequeños muy pequeños, ¿cierto? En la geometría hiperbólica son aproximadamente triángulos pequeños en la geometría euclidiana. Es decir, que los triángulos pequeños, y me refiero a triángulos pequeños como triángulos que tienen los lados muy pequeños. Si usted mira un triángulo en la geometría hiperbólica y ese triángulo tiene los lados muy pequeños, eso me implica que ese triángulo es casi euclidiano, listo. Es decir, la geometría hiperbólica es localmente geometría euclidiana. Es como el mensaje que a uno le queda con este teorema. Geometría hiperbólica es localmente geometría euclidiana. O sea, para dimensiones, ¿cierto? Para magnitudes muy pequeñas, lo que sucede con la geometría hiperbólica es que es localmente euclidiana. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, la geometría hiperbólica es muy diferente a la geometría euclidiana. Y el enunciado, pues, no es necesariamente esto, sino que esas son como las consecuencias o lo que uno puede intuir del resultado. Y lo que me dice es lo siguiente: lo que hay que probar es que para todo epsilon mayor que 0, existe un D mayor que 0, tal que si el, el triángulo ABC es un triángulo en el que todos sus lados miden menos que D. Entonces, el defecto del triángulo ABC es menor que epsilon en grados. Listo, entonces eso es lo que me dice. Si yo fijo
un triángulo muy pequeño, ¿cierto? Pues en el sentido de que los lados son muy pequeños, entonces el defecto de ese triángulo es muy pequeño. Que el defecto sea muy pequeño quiere decir que sigma del triángulo es necesariamente casi igual a 180 grados. Y recuerden que eso solo sucede en la geometría euclidiana. Entonces, matemáticamente lo que dicen las frases que escribí antes de enunciar el teorema es esto lo que significa. Listo. Bien, vamos a demostrar esto. Demostración. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder probar esto? Bien, sea epsilon mayor que 0. ¿Cierto? Por el teorema anterior, sabemos que existe un triángulo rectángulo ¿cierto? Digamos un triángulo EFG, un triángulo rectángulo FG, tal que el defecto de ese triángulo FG es precisamente menor que cualquier número positivo, en particular que epsilon medios. Listo, voy a tomarlo así de esa manera. El enunciado del teorema anterior funciona para todo epsilon mayor que 0, en particular para epsilon medios. Entonces yo siempre puedo construir un triángulo rectángulo de tal manera que sucede esto. Listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Suponga que pues la medida del ángulo, el ángulo que es recto es digamos el ángulo E. O sea, digamos que FE es el que mide 90 grados porque tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a tener simplemente es por acá un triángulo rectángulo. Listo, entonces es recto en E. Vamos EF y por acá está G, listo. Entonces defina D igual al mínimo entre las medidas de ese triángulo. EF EG y FG. El mínimo es la función de mínimo me toma el número más pequeño, ¿cierto? Como es un conjunto finito, el mínimo pues es algo del conjunto, entonces en este caso es alguno de ellos. Tomo el lado más pequeño, ¿cierto? Y entonces construya cualquier triángulo, entonces construya cualquier triángulo ¿cierto? Digamos ABC, cuya medida de los lados, ¿cierto? AB, BC y AC es menor que D. Ok, entonces el enunciado me dice que para todo epsilon mayor que 0 debe existir un D tal que si usted toma un triángulo cualquiera, tal que sus lados miden menos que D, entonces el defecto de este triángulo tiene que ser menor que epsilon. Listo, entonces voy a considerar ya
que D es precisamente el mínimo de alguno de esos lados del triángulo rectángulo que puedo construir por el teorema anterior. ¿Queda más o menos claro, muchachos, o no? Sí. Bien, voy a pasarlo por acá y lo voy a poner por aquí. Entonces, por acá tengo A, por acá tengo B y por acá tengo C. Entonces cada uno de esos lados es menor que D, la medida es menor que D y la medida es menor que D. Listo, entonces, como sigma del triángulo ABC es menor que 180 grados, entonces debe tener al menos dos ángulos rectos. Entonces el triángulo ABC tiene dos ángulos agudos, perdón. Tiene como mínimo dos ángulos agudos. ¿Cierto? Suponga que sin pérdida de generalidad, que los ángulos agudos son el ángulo BAC y el ángulo ABC. Listo, los ángulos de la base. Tal cual como lo dibujé acá. O sea que este ángulo y este ángulo son los ángulos agudos, los dos que marco en azul, ¿cierto? Digamos alfa y acá pongamos eta. Alfa y eta. Listo, entonces, como son agudos, entonces luego debe existir un punto, un único punto D con D entre A y B, tal que, o sea, debe haber un único punto aquí, voy a llamarlo D, de tal manera que el ángulo que se forma es de 90 grados con ese punto D, tal que la medida del ángulo ADC es igual a la medida del ángulo BDC y es igual a 90 grados. ¿Cómo aseguro la existencia de ese punto? ¿Por qué existe? ¿Por qué sé que existe ese punto, muchachos? por la barra transversal o qué. No. ¿Qué pasa si yo tomo la perpendicular, que única perpendicular a la línea determinada por AB que cruza por C? Eso me corta en un punto. Ese punto es D. ¿Por qué no puede cortar en A? Porque alfa es agudo. ¿Por qué no puede cortar en eta? Porque beta es agudo. ¿Y por qué no puede cortar ni a la derecha de B ni a la izquierda de A? Por el Porque se ángulo exterior. Exacto, porque se contradice el teorema del ángulo exterior, entonces tiene que estar ahí. Listo, eso no lo... Creo que ya es más o menos claro para ustedes. Entonces ahí todo bien, eso vale 90 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Todos los lados son menores que 90 grados, ¿cierto? Perdón, todos los lados son menores que D. En particular, este lado tiene que ser menor que D y este lado tiene que ser menor que D, porque todo esto de acá es menor que D. ¿Por qué? Porque como se forman ahí unos triángulos que son como rectángulos, el lado más grande es la hipotenusa y como la hipotenusa también es menor que D, entonces esos lados es menor que D, ¿cierto? Por construcción, CD tiene que ser menor que D
CD tiene que ser menor que D y además AD tiene que ser menor que D también y DB tiene que ser menor que D por construcción, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí tienen que tener en cuenta eso. ¿Por qué CD es menor que D? Porque la hipotenusa de un triángulo es el lado más grande, ¿cierto? Porque el ángulo es, ese teorema que ángulo mayor se pone un lado mayor y entonces todos tienen que ser menor que D. Entonces, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a coger y voy a tomar unos puntos acá, ¿cierto? Por acá voy a tomar un punto, digamos, voy a tomar como un punto A' y por acá voy a tomar un punto C', de tal manera que esto de acá mide, no sé, esto mide lo mismo que mide AD y, en fin, lo que voy a hacer es coger cada uno de esos triángulos y lo voy a meter en el triángulo de arriba. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque como D es el más pequeño, es el mínimo de los lados del triángulo que construimos inicialmente, entonces todos esos lados son mayores o iguales a D. Entonces, por el postulado de la regla, yo puedo encontrar esos puntos ahí que me satisfagan lo que quiero. Entonces, como D es mayor o igual a EF, a FG y a EG, por el postulado de la regla, deben existir puntos A' y C' con, ¿cómo fue que los tomé? Con A' entre E y F y C' entre E y G, tales que AD es igual precisamente Profe, ahí ese D no es menor o E. igual. ¿Cuál D? Sí, es Ahí, menor o igual. Como D, menor o igual a E, F, F, G, E, G. A, sí, exactamente, perdón. Porque es el mínimo, menor o igual, bien. Eso lo que quiere decir es que los lados todos son mayores que D. Entonces lo voy a tomar de tal manera, bueno, entonces tomo esos puntos de tal manera que EA sea igual a DA y que S' es igual a DC. Listo, ¿cierto? Esto implica que esos triángulos que se forman son congruentes, no, que el triángulo, en el triángulo, o sea, el triángulo CDA tiene que ser congruente con el triángulo C'EA'. ¿Por qué? Porque lo construí de tal manera que tuviera lado, ángulo, lado, porque ahí tengo un ángulo recto, ¿cierto? Acá empleamos lado, ángulo, lado. Y si son congruentes, esto implica que el defecto de cada uno de los triángulos, que el triángulo, que el defecto del triángulo, ¿cierto? El triángulo CDA es igual al defecto del triángulo C'EA', porque son congruentes, ¿cierto? Y por la aditividad del defecto,
se tendrá que el defecto de ángulo E', perdón, C', A' tiene que ser menor que el defecto del triángulo grande, el triángulo EFG, que es menor que epsilon metros. ¿Por qué sucede eso, muchachos? ¿Por qué puedo afirmar eso? Me voy a devolver a la figura. Lo puedo afirmar porque yo puedo tomar esta línea acá, ¿cierto? Y el defecto es aditivo en el sentido de que el defecto, uno puede mostrar que el defecto del triángulo EFG es igual al defecto del triángulo GC'F más el defecto del triángulo FC'A más el defecto del triángulo A'CE, porque es aditivo. Uno puede probar por inducción que si uno sigue la triangulación del triángulo, el defecto del triángulo grande es la suma de todos los defectos de los triángulos de la triangulación del triángulo. Entonces, lo que uno tiene es que el defecto de cualquier triángulo que esté cierto, que esté como incluido en un triángulo tiene que ser menor. Entonces, eso tiene que ser menor. ¿Sí les queda claro o no, muchachos? Profe, pues la verdad a mí no, pues no coordiné como lo que decías con la imagen porque pues como llegó En estos tarde, momentos la imagen sí está o no. sí, Fíjense qué pasa con el defecto del triángulo EFG. El defecto de ese triángulo es igual al defecto del triángulo EA'C más el defecto del triángulo A'C'F más el defecto del triángulo C'FG. Porque el defecto es aditivo, es la fórmula con la que yo empecé. Uno puede probar eso y por inducción uno puede probar que si usted divide el triángulo en cualquier cantidad, ¿cierto?, de triángulos, o sea, si es una triangulación del triángulo, entonces el defecto del triángulo es la suma de los defectos de todos los triángulos que forman la triangulación. Por esa cosa de allá uno lo puede probar por inducción. Entonces, lo que estoy afirmando es que si eso pasa, el defecto del triángulo EA'C' tiene que ser menor que el defecto del triángulo EFG. ¿Sí o no? O sea, el defecto de alguno de los triángulos en la triangulación tiene que ser menor siempre que el defecto del triángulo grande. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá. De donde sale que ¿qué? El defecto del triángulo, que el defecto del triángulo CDA era igual al defecto del triángulo C'A', tiene que ser menor que epsilon grado sobre 2, ¿cierto? Análogamente, se puede probar que el defecto del triángulo CDB es menor que epsilon grado sobre 2. ¿Por qué? Porque en vez de construir el triángulo allá con CDA, hago la misma construcción con el triángulo CDB y voy a obtener la misma conclusión. Entonces luego, por la aditividad del defecto, voy a tener que el defecto del triángulo ABC tiene que ser igual al defecto del triángulo pues CDA más el defecto del triángulo CDB, que cada uno es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. Lo que quiere decir que podemos construir un triángulo con defecto menor que epsilon. Ok. ¿Quedó más o menos clara la demostración?
Es bien importante el resultado. Realmente o sea, la consecuencia intuitiva que uno tiene es importante porque entonces lo que me dice claro, localmente todos los triángulos de la geometría hiperbólica cuando son muy pequeños van a ser precisamente como triángulos euclidianos. Listo. O sea que localmente, o sea, solo muy localmente, o sea, cuando para triángulos muy pequeños, todas las fórmulas que uno tiene de la geometría euclidiana, ¿cierto? Se satisfacen aproximadamente en la geometría hiperbólica. Teorema de Pitágoras, en fin, es una consecuencia pues precisamente de la geometría euclidiana, el teorema de Herón, en fin, todos estos teoremas para calcular áreas y relaciones entre triángulos, para triángulos muy pequeños de la geometría hiperbólica son aproximadamente posibles. Listo. Entonces, por eso es tan importante el resultado. Espero que lo logren dimensionar. Bien. Vamos a probar el otro teorema. Otro teorema, este es un poquitico más complicado, pero con consecuencias interesantes. Teorema, ese sería el cuarto, ¿cierto? Teorema 4. ¿Tienen alguna duda o algún comentario hasta el momento? ¿Cómo sé yo qué triángulo es lo suficientemente pequeño como para que se me aproxime a la geometría euclidiana? Eh, no sé, no sé. O sea, lo que pasa es que por eso el análisis es tan curioso, porque tiene que ser tan pequeño casi siendo cero. O sea, muy, muy pequeño. Pero no, uno no se tiene que ir tan lejos. Piensa simplemente por qué los griegos y los antepasados pensaban que la Tierra era plana. Porque pues localmente la Tierra es plana, ¿no? Sí, O sea, claro. si usted se fija en una localidad, es plana. Entonces no me tengo que ir tan lejos. Claro, si yo miro todo el objeto globalmente, la Tierra no es plana, ¿cierto? Es aproximadamente una esfera, pero localmente es plana. Por eso me interesa que se lean la historieta que les envié el Geometricón, porque les explica muy bien este tipo de cosas. Que claro, localmente los objetos son muy diferentes a como yo los puedo mirar de manera global, pero resulta que si yo estudio los objetos de manera local, puedo comprender el comportamiento de ellos globalmente. Por eso, Profe, o sea que según lo que estás diciendo, pues la geometría que modela bien como el comportamiento en la Tierra es geometría hiperbólica o otro tipo de exactamente. geometría y no pues geometría euclidia, ¿o qué? La geometría hiperbólica es básicamente uno de los modelos buenos para hacer geometría en la Tierra, porque es una geometría que funciona bien localmente es euclidiana. Y si ustedes notan, la mayoría de cosas que se emplean, por ejemplo, en ingeniería son, por ejemplo, para construcciones, son cosas de geometría euclidiana. Pues para calcular áreas, perímetros, en fin, los rectángulos existen para hacer arquitectura, por ejemplo, en fin. Porque localmente funciona bien, ¿cierto? Pero a grandes rasgos no funciona bien. Entonces, claro, la geometría del universo pues, puede ser hiperbólica. Puede ser hiperbólica. Del universo no tanto de la Tierra, porque si yo ya me voy a analizar el universo, la geometría del universo, según la teoría relativista, tiene una dimensión más, ¿cierto? Que es la dimensión temporal. Entonces los objetos ahí se llaman realmente algo como variedades lorentzianas. Uno estudia espacios lorentzianos a grandes rasgos, ¿cierto? Entonces digamos que el modelo para el universo es muy diferente al modelo para la Tierra. Para la Tierra sí puede ser hiperbólico, ¿cierto? Pero a grandes rasgos no. Pero hay algo que yo no comprendo bien, o sea, tú le dices a Erika que, por ejemplo, esas dimensiones tenían que ser muy pequeñas localmente para que Claro, la geometría hiperbólica fuera geometría, pues una geometría euclidiana, lineal. Pero exacto, porque eso es lo que es el resultado. sí, pero vos también acabas de mencionar que la Eso, geometría hiperbólica, digamos, sirve para modelar, pues, digamos, no sé, cosas aquí en la Tierra.
Ya vas el ejemplo de las Exactamente, por eso geometrías. Me imagino yo que la exacto, proporción es por la es proporción. Sí, exactamente, o sea, por pero eso les dije, yo no me puedo ir tan lejos a decir que tiene que ser muy pequeño, porque si usted se fija con dimensiones, digamos, cierto, ya en algo más práctico, con dimensiones como trabajamos en la Tierra, todo es localmente plano, pues todo es geometría euclidiana. Pero si usted ya se, por ejemplo, si usted, hay un experimento muy interesante, y es que solo localmente, por ejemplo, si usted se fija, va en un avión, la trayectoria que sigue el avión es como una línea, ¿cierto? Pero si usted mira la trayectoria que tiene en una distancia muy larga, ¿cierto? Por ejemplo, para moverse desde, supongamos, usted está en la Patagonia y quiere ir hasta Estados Unidos. La trayectoria que va a seguir el avión no puede ser una línea recta porque ya es muy grande, la distancia es demasiado grande. Entonces ahí, por ejemplo, la trayectoria que sigue precisamente es como una cosa curva. y ¿Por una qué? geometría Porque es esférica. una línea, exacto, como una geometría esférica, por decirlo así. Profesor, lo que yo te iba a preguntar, eso se llaman geodésicas, ¿cierto? Las cosas que se siguen se llaman geodésicas, se llaman geodésicas, son las curvas de distancia más corta en un espacio. Por Pero eso entonces, necesito, pero entonces eso ya entra dentro de la geometría de la esfera, la esférica, y no dentro de esa hiperbólica. no, eso, la geometría que abarca todo eso se llama geometría riemanniana, porque la geometría es la geometría donde yo tengo una manera de medir. Entonces la geometría euclidiana tiene una manera de medir que es como la distancia entre dos puntos, esa fórmula de la raíz de no sé qué. Esa es la manera de medir en la geometría euclidiana. En la geometría hiperbólica hay otra manera de medir con una métrica diferente. Entonces el espacio con esa métrica me da una geometría diferente, ¿cierto? Entonces si yo cambio las maneras de medir, las geodésicas me van a cambiar. ¿Por qué las geodésicas en el plano son líneas rectas? Por el hecho de que estoy trabajando con la métrica euclidiana. Las geodésicas, por ejemplo, en la esfera son los círculos maximales, porque la métrica que estoy trabajando es la métrica que tengo sobre la esfera, y así sucesivamente. Lo que encapsula realmente todas las geometrías depende, no todas, pero gran parte de las geometrías que uno puede estudiar es cómo mide usted, cuál es la manera con la que mide. Y eso es algo pues que vamos a ver O con sea, los profe, que modelos. en general uno dice pues que una geodésica es como una línea, pues. Una geodésica es una curva en un espacio que minimiza el traslado. O sea, usted tiene una manera de medir y es la curva que le permite llegar para obtener como una distancia menor. ¿Cierto? Hay una manera de hacerlo y es a través de una métrica. A través de la métrica usted puede definir precisamente qué son las geodésicas, que minimizan distancia. Son curvas que minimizan distancia. Cierto, pero hay maneras mucho más abstractas de definirlo, que es a través de algo que se llama una conexión. Eh, es muy interesante, ¿cierto? Pero digamos que para eso sí necesitaría muchas más cosas. Pero piensen en eso, una geodésica depende de una medida y es una curva que me minimiza distancia en el espacio en el que estoy. Y para minimizar distancia tengo que tener una manera de medir y para eso necesito una métrica. Entonces, claro, está la métrica euclidiana, la métrica hiperbólica, en fin, hay muchos tipos de métricas. Es interesante, o sea, si ustedes realmente se interesan por geometría, aprovechen mucho el curso que tienen obligatorio de geometría diferencial e intenten profundizar un poco más adelante, listo, porque ahí es donde se dan cuenta qué es como el objeto general que me permite hacer geometría a mí. No verlo así con un estudio axiomático como estamos haciendo nosotros ahora, sino que uno puede encapsular todo en una definición. Bien, para no salirme más, vamos al teorema 4. Entonces el teorema 4 me dice que para todo par de puntos A y B, y para todo epsilon mayor que cero, existe un D mayor que cero, tal que si
C es un punto con seno perteneciendo a la línea determinada por los puntos A y B, satisfaciendo que la medida del segmento determinado por CA es menor que D, entonces el defecto del triángulo ABC es menor que epsilon. Listo, entonces hay varias hipótesis acá que hay que comprender. Tomar dos puntos, ¿cierto? Y tomar un punto exterior a una línea determinada por los dos puntos iniciales, de tal manera que la distancia de CAS, de ese punto a A, sea menor que D, ¿cierto? Entonces, bueno, no, realmente hay que entenderlos de esta manera. Tomar dos puntos, ¿cierto? Entonces debe existir para todo epsilon mayor que 0, debe existir un D, tal que todo punto que esté por fuera de la línea, a una distancia menor que, ¿cierto? A una distancia no, todo punto que esté por fuera de la línea, de tal manera que el segmento desde A a ese punto sea menor que D, entonces el defecto del triángulo que puedo formar siempre va a ser menor que epsilon. Entonces, como hay infinitos puntos que yo puedo considerar después de que tenga uno, entonces puedo construir realmente a partir de A y B infinitos triángulos con defecto cero. Pues con defecto casi cero. Defecto muy pequeño. Listo, vamos a hacer la demostración de esto. Bien, entonces, nuevamente es suficiente mostrar el resultado. Es suficiente mostrar el resultado para 0 menor que epsilon menor que 90 grados. Menor que 90, listo. Para valores más grandes que estos, si yo tomo un número más grande, sé que para todo número menor se satisface, entonces la propiedad se va a cumplir nuevamente. Listo. Sí es claro eso para ustedes, muchachos, porque solo lo verifico para este caso. Porque si yo tomo un epsilon mayor o igual que 90, pues ya sé que todo número que esté más o menos que 90 satisface que el defecto de eso es menor que epsilon. ¿Cierto? Que ese número menor que 90, en particular, ese defecto tiene que ser menor que el número más grande que 90. Entonces, es suficiente simplemente probarlo para este caso. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? La construcción es la siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Listo. Entonces, considere, bueno, entonces sea L la línea determinada por los puntos A y B, listo. Y sea P un punto perteneciente a L, tal que ese punto P, tal que A está entre P y B. Listo, entonces voy a hacer el dibujito que voy a utilizar, que va a ser bien importante, entonces voy a tenerlo acá. Lo que estoy diciendo es que por acá tengo la línea determinada L, ¿cierto? Determinada por los puntos A y B. Vamos, acá está A, por acá está B, entonces voy a tomar un punto P, de tal manera que A está entre P y B. Entonces, por el postulado de la regla, yo voy a poder construir un ángulo por acá, por donde el transportador, que tengo una medida exactamente 90 menos epsilon en grados. Ok, entonces vamos a construir eso. Entonces, por el postulado del transportador, existe una semirrecta, llamémosla
llamémoslo así, PD, tal que la medida del ángulo, no sé, APD es precisamente 90 menos epsilon en grados. Listo, por acá va a estar el D. No me interesa mucho dónde está, lo voy a poner por acá. Ese punto no va a ser importante. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, sea T la única línea, tal que, tal que B pertenecía a T y sí, tal que B pertenecía a T y T es perpendicular a la línea determinada por P y D en un punto Q. Básicamente estoy tomando la perpendicular que sale desde B hacia esta línea de allá. Entonces es como algo así, ¿cierto? Esa línea perpendicular acá forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué eso no es precisamente el punto P, no es Q? Precisamente por el hecho de que, ¿cierto? Claramente P es distinto de Q por el hecho de que el ángulo empieza agudo, ¿cierto? Entonces no puede ser igual a eso. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Defina delta, defina D. Sí, defina D. Bueno, antes de definir quién es D, observe lo siguiente, ¿cierto? Ese triángulo lo utilizamos, una construcción parecida utilizamos para demostrar qué teorema. El teorema 2, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Es simple verificar que el defecto de ese triángulo que acabamos de construir, del triángulo PQ, es menor que epsilon en grados. Y que sigma del triángulo PQ es mayor que 180 menos epsilon en grados. Y entonces, ¿por qué? Ver demostración del teorema 2. Ahí exactamente construimos un triángulo de la misma manera y satisface precisamente estas condiciones. Es ese triángulo de ahí. Entonces, eso se satisface, entonces listo. ¿Cómo voy a definir D? Defina D igual al mínimo entre la distancia que hay del punto a la línea determinada por P y Q y la distancia que hay desde el punto a la línea determinada por P y Q. Ok, lo que me están diciendo es lo siguiente, yo puedo calcular la distancia, ¿cierto? La distancia a esta línea, por acá va a haber un ángulo que es recto, y por acá puedo calcular la distancia hasta esta línea, que va a ser un ángulo también que es recto. Voy a tomar D de tal manera que es el mínimo de ellos. Listo. Y entonces, ahorita C a C, un punto, al que voy a tomarlo así, al que
tal que C pertenece al semiplano acotado por L que contiene el punto Q. Voy a tomar un punto por acá. Voy a ponerlo ahí porque voy a mostrar que está en el interior del triángulo. C tal que esto, y la distancia, bueno, o lo que mide el segmento CA es menor que CD, y acabamos de decir que es precisamente el mínimo de esas dos distancias. Listo. ¿Qué pasa si, como el enunciado está para cualquier C, cierto, que satisfaga eso, si es, voy a poner acá como una observación, si ese C no está en ese semiplano, si C no está en el semiplano, si C pertenece al semiplano acotado por L que no contiene a Q, ¿cierto? Si C está en el semiplano acotado por L que no contiene a Q, construya un triángulo, ¿cierto? A, B, C' con, ¿cierto? Con C', perteneciente al semiplano acotado por L que contiene a Q, tal que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'BC'. ¿Por qué lo puedo construir? Porque fijado un segmento, digamos el segmento AB, yo puedo construir un triángulo congruente a otro triángulo. Pues lo construyo en ese semiplano, ¿cierto? Y demuestre, ¿cierto?, la afirmación para el triángulo ABC', es decir, que el defecto de ese triángulo es menor que epsilon, pero como es congruente, entonces el defecto del triángulo ABC tiene que ser menor que epsilon. Entonces simplemente me voy a fijar en que se esté en esa parte de ahí, listo. Ok, muchachos, ¿queda clara la observación y las afirmaciones que se han hecho hasta el momento o no? Mauricio, regálame un segundito que acaba de terminar de aparecer las cosas porque me perdí. Bien, espera yo. Ahí dejo la observación, las afirmaciones. Listo, gracias. Listo. Entonces, la afirmación es, ¿por qué se está en el interior? Me dicen cuando llegue a la gráfica, al dibujo que tengo para el problema. ¿Por qué D tiene que estar en el interior de ese triángulo? Perdón, C tiene que estar en el interior de ese triángulo. Voy a explicarlo porque no lo voy a demostrar y lo voy a dejar como ejercicio. ¿Qué pasa si C está por acá? A es menor a, o sea, la distancia de esa es menor a D, entonces no alcanza a llegar ni siquiera a las Exacto. rectas. Sí, esto es intuitivamente cierto, pero uno lo puede afirmar, ¿cierto? Si está por acá afuera, como por acá debe haber, digamos, un puntico, no sé, llamémoslo X. Entonces, desde hasta X es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, esa cosa es más grande que la distancia que hay de A hasta esa recta. Y si está más allá, entonces sigue siendo más grande. Por lo tanto, la distancia que hay, bueno, lo que mide el segmento AC sería más grande que la distancia que hay de el punto A la línea L, ¿cierto? Y lo mismo tiene que pasar si, por ejemplo, el punto está por este otro lado, si el punto C está por acá. Si el punto C estuviese por acá afuera o acá, el mismo. El hecho de que
Pues, digamos desde A hasta Y. Eso es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es más grande precisamente que el cateto, pero el cateto es lo que me determina la distancia desde A hasta PQ. Entonces sería absurdo precisamente como se tomó C, listo. Entonces, eh, ejercicio, pero es sencillo, o sea, es sencillo. Justificar por qué C pertenece al interior del triángulo. Listo. Si no pertenece, hay contradicción con la construcción. Listo. Entonces eso fue lo que dije. Entonces me voy a devolver a la gráfica y voy a asumir ya que C está precisamente en el interior del triángulo. Listo, entonces me dicen cuando llegue la imagen otra vez al dibujo del Pero el teorema. triángulo no es ABC, sino que tiene que ser PBQ o... Ay, sí, sí, perdón, sí, perdón. Muchas gracias. PBQ, muy bien. PBQ. Esa S que es en ese interior que está listo. Entonces me dicen cuando esté nuevamente en la gráfica. En el dibujo. Lo que Ya. si C está en el interior del triángulo por el teorema de la barra transversal, la semirrecta que vaya desde B, ¿cierto? Desde cualquier vértice, ¿cierto? Formada por el vértice y C, tiene que intersectar al lado opuesto, ¿cierto? En un punto D. Listo. Entonces, fíjense, intersectan un punto D. Entonces, ¿cómo tiene que ser el defecto del triángulo AC? Tiene que ser menor que el defecto ¿De cuál triángulo, profe? del triángulo AC. Tiene que ser menor que el defecto del triángulo BPD, ¿cierto? Y a su vez el defecto del triángulo BPD es menor que el defecto del triángulo ¿qué? PBQ. PBQ. Pero el defecto del triángulo PBQ es menor que epsilon, entonces el defecto de ese triángulo es menor que epsilon. Entonces, listo, eso es lo que quiero escribir. Por el teorema de la barra transversal, existe un único punto D con D entre, ya se me olvidó, PQ, entre P y Q, tal que, ¿cierto? La intersección de B con C, ¿cierto? De este rayo intersectado con el segmento PQ es igual al punto D, ¿cierto? Entonces luego, por la divisividad del defecto, se va a tener que el defecto del triángulo ABC, tiene que ser menor que el defecto del triángulo BPD, que a su vez es menor que el defecto del triángulo BPQ, que es menor que epsilon integral. Y termina la demostración. Profe, ese punto no está repetido, el punto B. Entonces no recuerdo bien esa parte de la gráfica. Entonces, sí, Voy a subir. Chat, sí, sí está repetido. Entonces llamémoslo de prima. Listo, voy a poner un de prima para no tener que escribir mucho. De prima, de prima, de prima.
de prima, listo. Bien. En fin. Listo. Entonces, como consecuencia, voy a hacer la siguiente construcción. Voy a hacer una construcción. Y ahí termina la demostración del teorema. Y la construcción es la función de Profe, defecto. ¿Qué hubo? profe, yo tengo una pregunta. Pues en las hipótesis que teníamos, no teníamos que ese es un punto que estaba en la recta AB. No, que no pertenece. Yo creo que yo lo puse. Que yo, Ahí está, no puede pertenecer. Ahí está escrito, de hecho. Ya me devolví. No sé si ha llegado. pues yo había notado que pertenecía. No, pues entonces gracias por la aclaración. Pues la verdad no me cuadraba con esa hipótesis ahí. Pero ya, No, bueno, es un punto que no está. listo. Listo, función de defecto. Entonces, ¿cómo se construye esa función de defecto? Sea ABC un triángulo. Y defina como C, o defina, no, denote. Deja solo voy a anotar y denote. C igual a lo que mide el segmento AB. Listo. A lo que mide el segmento AB. Entonces voy a hacer el dibujito acá. Simplemente voy a considerar un triángulo. Acá pongo A, acá pongo B, y lo que estoy diciendo es que el segmento AB mide C minúscula, listo, que no se confunda con esto, es como un C minúsculo, ¿cierto? Por el postulado de la regla, ¿cierto? Para todo X pertenecientes al intervalo 0C, debe existir un punto P sub X tal que P sub X está entre A y B, y lo que mide la distancia desde A hasta P de X es igual a X. Listo. Si yo tomo un número que sea menor que, ¿cierto? Menor que C, siempre puedo encontrar un punto P de X acá. De tal manera que la distancia mide X, ¿cierto? Yo sé que toda esta distancia mide C, entonces para cualquier X entre 0 y C se satisface eso, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Defina la función f del intervalo 0, C a 0,180, que tomo un x y me lo envía a la siguiente función f de x igual a lo siguiente: 0, si x es igual a 0, y el defecto del triángulo AC, AP de XC, si x es mayor que 0, pero menor que C, ¿cierto? Si x es mayor que 0, pero menor o igual que C. Listo. ¿Por qué? Porque en 0 pues no tengo que medir defecto, porque pues en 0 pues es bien intuitivo, porque x igual a 0 me da 0, porque como es una función que depende del defecto, si x es igual a 0, entonces el punto que está a una distancia 0 de A es el mismo punto A, entonces no formo ni siquiera un triángulo. Pero si x está entre 0
sin tomar el 0 y C, pero tomando C, puedo calcular el defecto de un triángulo, porque ahí se puede formar el defecto de un triángulo. ¿Y por qué entre 0 y 180 grados? Por el hecho de que, de que en principio el defecto está ahí entre 0 y 180 grados. Listo. Bien. De hecho, estoy un poco confuso. Esperen a ver si es... No, ahí está bien. Bien, entonces, clara cómo se define la función. Pues uno tiene que f de 0, pues me da 0, ¿cierto? Por ejemplo, uno tiene que me da f de c. ¿A quién es igual f de c? Muchachos, en esa función. Precisamente un elemento. Al defecto del triángulo APXC, la, No, porque necesito el punto que esté a una distancia c de A. Es el punto B, no. O sea, sería el defecto del triángulo A, P sub C, C. Pero P sub C es igual a B, porque ese es el punto que está a una distancia ¿qué? A una distancia C de B. Entonces esto no es más que el efecto del triángulo ABC. Listo. Bien, entonces el teorema es que esa función es continua. Teorema 5. La función f, definida anteriormente, es continua. Es continua. Esto se los iba a poner en un ejercicio del taller, pero cuando, antes de ver esta función, pero, pero me retracté después, claro, porque hay muchas cosas que hay que probar antes para uno poder demostrar que esa función es continua. Listo, y esta se llama función de defecto. La función f se llama función de defecto. Entonces voy a probar de hecho que es uniformemente continua. No sé si ustedes ya saben qué significa que una función sea uniformemente continua. Yo hablo por mí, no, no sé. Bien, entonces, listo. Entonces, la demostración de esto depende del teorema anterior y es que debemos mostrar, ¿cierto?, que para todo epsilon mayor que 0, ¿cierto?, y x perteneciente al intervalo 0, c existe. De hecho, ya, yo pienso un poquito. Sí, no. Existe un D mayor que 0, no voy a poner delta para no confundir con el defecto, un D mayor que 0, tal que si 0 es menor que X menos Y menor que delta, entonces f de X menos f de Y es menor que epsilon. Listo.
Eso es continuidad, bien, pero de hecho eso es uniforme, bueno, luego lo verán, pero de hecho eso es como uniformemente continuo, uno puede asumir realmente, pero solo continuidad, realmente. Listo, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bien, entonces simplemente voy a tomar, entonces sea epsilon mayor que cero y x perteneciente al intervalo 0,c fijos. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, pues voy a volver a dibujar el triangulito. Lo que sigue, perdón, después del valor absoluto de x menos y, ¿es delta o es t? No se me metió la imagen de la definición de límites con un delta, es d, tiene que ser d. No puse delta porque pues delta lo tenemos para defecto, entonces, en fin. Y considere la notación anterior, la notación de la construcción anterior. Entonces en la construcción anterior por acá estaba A, que nosotros sabemos que es P de 0, por acá estaba B, que es precisamente P de C, y entonces por acá voy a tomar el punto P de X, que es el que está a una distancia X de A. Y entonces voy a considerar este triángulo acá. Entonces, sea Y perteneciente al intervalo cierto 0, ay Dios. Listo, no. Bien. Por el teorema anterior, entonces aplicando el teorema anterior, cierto. Aplicando el teorema anterior, ¿qué me dice el teorema anterior? Necesito dos puntos, entonces voy a utilizarlo con los puntos. Y el teorema anterior lo voy a utilizar con esto. Voy a decir que en el teorema anterior piensen que A es P de X y que el punto B es C. Listo. Para poder que entiendan, ¿cierto? Entonces debe existir un D mayor que cero, tal que si H es un punto, tal que H no pertenece a la recta determinada por P de X y C con la distancia desde, en este caso sería P de X a H menor que D, entonces el defecto del triángulo, el defecto del triángulo CP sub X H es menor que epsilon. Listo. Ok, ahí lo que hice fue aplicar el teorema anterior, solo que con la notación de este teorema. Voy a asumir que A es P de X y voy a asumir que B en el teorema anterior es C en este caso. Entonces se satisface eso. Entonces sea Y perteneciente al intervalo cerrado 0,C tal que P de Y, P de X es menor que D. O sea, voy a construir un punto que esté más acercado a A. Entonces voy a construir este punto de acá, P de Y. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo? Aquí lo que hice fue simplemente decir que P de Y es igual a H. Esto implica que el defecto
del triángulo del triángulo C, P de X, P de Y es menor que epsilon en grados. Listo. Muy bien. Luego, si 0 es menor que X menos Y menor que delta, ¿cierto? Lo cual, menor que D, ¿cierto? Lo cual es equivalente a decir realmente que P de X, P de Y es menor que, bueno, P de X, P de Y o P de Y, P de X es menor que D, por la notación que tenemos pues ahí. Entonces, ¿qué pasa con el valor absoluto de f de x menos f de y? Eso sería igual al valor absoluto del defecto de p de x, pero p de x está definido como el defecto del f de x es definido como el defecto del triángulo A, p de x, c, menos el defecto menos f de y, que sería el defecto de A, del triángulo A, P de Y, C. Pero si ustedes se fijan, por la aditividad del defecto, esto es exactamente el defecto del triángulo C, P de X, P de Y. Esto es consecuencia de la aditividad del defecto. Y eso ya nosotros sabemos que es menor que epsilon en grados. Por lo tanto, la función es continua. Ok. ¿Quedó clara la demostración o no? Muchachos. Es completamente una aplicación del teorema anterior. Sí, está Listo. claro. Bien. Y entonces, como colorario, para terminar la clase, corolario, entonces vamos a tener lo siguiente. El corolario es que para todo y perteneciente al intervalo 0, 80, existe un triángulo ABC tal que el defecto del triángulo es igual a y en grados. Es decir, tengo defectos de todos los, o sea, tengo defectos de todos los valores posibles. Desde casi cero, que básicamente eso me dice que voy a tener triángulos euclidianos, hasta defectos muy pequeños, que básicamente lo que voy a obtener yéndome a algo infinitesimal es lo que se llama un triángulo tropical, como lo que dije hace un rato. Listo, entonces vamos a demostrar esto. Esto es consecuencia del teorema del valor intermedio para funciones continuas. La demostración de esto, ¿cierto? Entonces, entonces como consecuencia del teorema 1, debe existir un triángulo
voy a llamarlo, no sé, un triángulo EFG, tal que, ya se me olvidó que, bueno, de hecho no la voy a empezar así porque si no, no se va a ver porque es consecuencia del teorema 1. Entonces voy a empezar así como y es menor que 180, ¿cierto? Porque está entre el intervalo entre 0 y 180. Esto implica que 180 grados menos y es mayor que 0. Entonces sea epsilon igual a eso, a 180 menos y. Yo no sé por qué pongo el grado, es eso. Entonces por el teorema 1, creo que es ese, existe un triángulo, es un triángulo isósceles, pero es un triángulo, digamos un triángulo EFG, tal que, ¿qué me decía el teorema 1, muchachos? Ya se me olvidó. El defecto, tal que, Sigma del triángulo es menor a epsilon y el defecto es mayor a 180 menos epsilon. es mayor que 180 grados menos epsilon, ¿cierto? Sí. Lo que es equivalente, epsilon ya sabemos que es 180 menos y, entonces sería el defecto del triángulo ABC, es mayor que 180 grados menos 180 grados más y, no, distribuyendo el menos. Puse ABC, pero no, ese no es ABC, es un triángulo por la notación, yo dije que era EFG. Cierto, lo que me implica esto, o a lo que es equivalente esto, es que y es menor que el defecto del triángulo EFG y a su vez pues va a ser menor que 0. Entonces, como la función, ¿cierto? Como la función de defecto en el triángulo. ¿Qué triángulo? El triángulo EFG es continua. Se cumple el teorema del valor intermedio. Por el teorema del valor intermedio, debe existir. Si ustedes se fijan, como en esa función crítica, digamos, llamémosla f, esa función acá me está diciendo que f de 0 es menor que y, menor que f de quién, f de lo que mida un lado, no sé, f del lado c. Entonces, claro, acá puedo aplicar el teorema del valor intermedio para funciones continuas, entonces debe existir un punto, ¿cierto? Llamémoslo, no sé, un punto, no sé, X perteneciente al intervalo 0, C, que va a ser equivalente a considerar un punto P de X, ¿cierto? Con, no sé, es que por la notación voy a poner, no sé qué, F, P sub X, que acá C es precisamente, en esta notación que estoy empleando, C es la medida del segmento eje, ¿cierto? Tal que f de x tiene que ser igual a y, pero f de x es precisamente ¿qué? El defecto del triángulo que P sub x, f, tiene que ser igual a y. Entonces reetiquetan simplemente, reetiquetando, van a quedar el triángulo
BC igual a Y en grados. Y entonces ahí se termina la demostración. Entonces ese colorario es consecuencia precisamente de que la función es continua y como la función es continua se satisface el teorema del valor intermedio. Ok. Bueno, y el teorema 1 para poder obtener esta expresión, que es lo que me da el teorema del valor intermedio. ¿Quedó clara la demostración, muchachos? Mauricio, existe un punto X que pertenece a 0, y ¿qué es lo que sigue ahí? Existe un punto, debe existir un punto X que pertenece a 0, C, donde estoy considerando que C es la medida del segmento EG. Acá tienes que ver que C depende de las cosas que yo tengo por acá marcadas en verde, que escribí luego. Si recuerdan, si saben el enunciado del teorema del valor intermedio o no, del cálculo. Bueno, realmente es del análisis, pues, pero igual uno lo ve en cálculo. ¿Sí lo han estudiado o no? Yo creo que sí. Entonces, bien, es consecuencia de eso, básicamente. Ok, muchachos, entonces creo que hasta acá es suficiente. Eso es lo que vamos a ver de defecto. La próxima clase vamos a emplear con área. Listo, geometría hiperbólica. Entonces, estas son las consecuencias interesantes de defecto. Lo importante es, lo que quiero probar es el teorema de Booliá. Eso lo probaremos, que es una relación entre área y defecto. Pero para eso tenemos que introducir nuevamente pues área en la geometría neutra y eso es lo que voy a hacer la próxima clase. Como recordar de qué trata el área en la geometría neutra para no tener que... ¿cierto? No sé si todos trataron eso cuando vieron su curso de geometría 1. Y ya después de que vemos área en la geometría neutra, lo que hacemos es empezar a ver área en la geometría hiperbólica. Listo, entonces, al menos los que están acá, si están de acuerdo con que evaluemos un 25% con una exposición. La exposición va a ser en grupos, de 4 personas más o menos. Y hay que hacer un trabajo escrito también. Entonces, los temas de la exposición, si están de acuerdo, porque si no, pues normal, o sea, lo que les voy a pedir que lo expongan, pues lo vemos y lo evalúo, pero yo creo que sería interesante que ustedes desarrollaran el tema. Entonces, más o menos los parámetros son como los siguientes: grupos de 4 personas. Lo que quiero que expongan es la parte de transformaciones en geometría. Ok, grupos de transformaciones en geometría. Entonces, la idea es que hagan un trabajo escrito en LaTeX, con una introducción, pues un abstract, como si estuvieran escribiendo un artículo. Entonces, desarrollan los temas, yo se los califico y después me tienen preparado una presentación y en los últimos 2 días de clase me la exponen. Tienen día 1 hora para la exposición. Profe, los grupos serían los mismos grupos del taller. Claro, son los mismos grupos del taller, de los talleres. No sé si están de acuerdo con eso de látex, porque yo sí manejo látex, pero no así súper bien que uno diga bruto, no, más o menos. Pero tienen 2 meses, por eso les estoy diciendo desde ahora. O sea, empiezo a practicar de una vez. Exacto. Yo les puedo enviar, los que no tienen látex, yo les puedo enviar un formato que solo sea, que no tengan que incluir entonces comandos para que no se vayan a complicar. Yo les envío un formato y ustedes rellenan, cambian las cosas, como para que no se compliquen o aprenden desde cero. Realmente aprender desde cero es complicado si nunca lo han utilizado. Pero es algo que se puede hacer, o sea, no es algo imposible. ¿Por qué les voy a dar 2 meses? Porque quiero que hagan algo bien bacano, o sea,
que realmente investiguen, si necesitan, pues igual es algo que está en el texto de Benema que les voy a poner a trabajar, pero que si quieren investigarlo pueden hacer también. La idea es que nos vayamos reuniendo, sí, los grupos por aparte, por si tienen alguna duda, entonces se los pueda aclarar, etcétera. Entonces, como que sea bien interesante. O sea, hagan el trabajo escrito, que aprendan bastante, que aprendan también a escribir bien. Y para que, bueno, practiquen también un poquito con látex y ya después me hagan una presentación. Por eso va a tener un 25%, porque no va a ser pues cualquier cosa, listo. Por eso van a tener 2 meses para hacerlo. O sea que Entonces, se eliminaría el último parcial, profe, junto el con último el taller. parcial y el último taller, sí. Ya. Ese 25%, ¿cómo decirlo? 5% para la exposición y el 20% para el trabajo. Bueno, El trabajo tiene que quedar bien hecho. Y la exposición, pues ya es algo fácil de hacer después de que hicieron el trabajo. mi Profe, pregunta es entonces, si estás diciendo que tenemos 2 meses, entonces ¿cuándo nos asignas el tema? O... Ya, hoy, este fin de semana, listo, el fin para de ir semana les buscando y asignan haciendo temas. cositas con Lo que calma. para que vayan ojeando los temas que les voy a asignar, espera a ver, yo abro el texto de Benema. Es la sección de transformaciones. Listo. Entonces voy a ver qué otras cosas puedo hacer, porque ya todos vieron álgebra lineal. Yo la estoy viendo en este semestre. Y teoría de grupos. No, yo no la vi. no, yo no he visto teoría de grupos. Bueno, sería interesante ese sondeo, porque si hay algunos que ya han visto grupos, van a necesitar al menos la definición, pero la definición de grupo es sencilla, ¿ok? Pues es una cosa conjuntista ahí con operaciones binarias, entonces se puede entender, pero probablemente van a necesitar algunos conceptos básicos de grupos y álgebra lineal, listo. Porque entonces me interesa de pronto que hay un tema que me gustaría que vieran, es geometría afín, que es una geometría que no sé si está en el texto de Veneno. Pero bueno, yo voy a pensar en los temas y el fin de semana les asigno los temas, ¿les parece bien? Y les voy a escribir un correo entonces diciendo cuáles son los parámetros con los que me tienen que entregar el trabajo. Y la fecha y todo eso, listo. Entonces, el parcial, cierto, la próxima semana me presentan el segundo parcial, me tienen que entregar el segundo taller. Y entonces el tercer parcial básicamente va a ser defecto, área en la geometría hiperbólica y vamos a tratar modelos. Pero la parte de modelos no sé si la vaya a evaluar, bueno, depende. Pero eso estaría, en eso se comprendería el tercer parcial. Y el cuarto, la cuarta nota, el cuarto, pues el otro 25% va a ser este trabajo, listo. Ok, muchachos, entonces, no siendo más, nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien y cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego.